Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Lo que vamos a hacer en el día de hoy es ahondar un poco el tema de dominio e imagen. En apuntes anteriores vimos cómo hallar el dominio, codominio e imagen de una función. ¿Se acuerdan que teníamos diagramas de Venn, que eran los que tenían dos círculos, uno de salida y uno de llegada, el que llamábamos dominio y codominio? Y también vimos cómo representar funciones en los ejes cartesianos. Las funciones también venían dadas por una fórmula. ¿Se acuerdan? Cuando tenemos la fórmula de una función, podemos saber cómo se relacionan los elementos reemplazando en ella el valor de la variable independiente, que es lo que hicimos con las tablas de valores. Veamos cómo hacerlo cuando tenemos un gráfico cartesiano. Para saber cómo se relacionan los elementos, debemos guiarnos por la curva. Esta es la curva que nos marca la relación de los elementos del eje X con los elementos del eje Y. Veamos con qué número se relaciona el 8, por ejemplo. Tenemos el número 8 en el eje X, se relaciona con, si subimos, bueno, este gráfico está medio, en realidad el 8 se relaciona con este punto, con el 3. ¿Sí? Si nos ubicamos sobre el eje X en dicho valor, vemos que la curva se encuentra hacia arriba. Ustedes tienen que imaginarse que están parados sobre el eje X. Ustedes están parados justo arriba del 8 y tienen que encontrar el gráfico de la función. ¿Está para arriba o para abajo el gráfico? Si ustedes miran para arriba van a ver la función pasando por ahí. Entonces busco en qué punto la veo en este punto. Dice, subimos hasta tocar con ella y nos fijamos a qué altura se encuentra el valor del eje Y, que en este caso es el número 3. ¿Sí? Porque lo unimos acá. Bien. Esto significa que el valor 8 del dominio se relaciona con el valor 3 del codominio. También se dice que la imagen del 8 es el 3. O sea, todos los valores de X tienen una imagen y esa imagen está en el eje Y. Tomemos otro valor como ejemplo. Por ejemplo, el 5, ¿no? Ahora ustedes están parados acá arriba del 5. Si miran para arriba, no ven el gráfico de la función. El gráfico de la función lo ven solamente si miran para abajo. Y lo ven en este punto. ¿Sí? Si nos ubicamos en el eje X, en el valor 5, la curva se encuentra debajo. Bajamos hasta ella y vemos que se corresponde con el valor menos 3. Una vez que toco la función, doblo para ver en qué punto del eje Y se corta. Entonces, la imagen del 5 es el menos 3. Esto es mucho más sencillo que con la fórmula, pero tiene algunas desventajas. Vamos a ver las desventajas. Solo podemos saber con qué valores se relacionan los números que vemos en el gráfico. La gráfica me da un valor aproximado. Porque, por ejemplo, si yo quiero ver con qué número se relaciona este punto, ¿no? Yo voy a encontrar que se relaciona con este, que no sé en realidad qué punto es su imagen. Sé que está entre 3 y 4, que será más o menos 3,8, pero es aproximado. Bien, por más exacto que esté el gráfico, no es posible calcular con exactitud si el número está en el valor 3 o en cambio en 2,99. Bien. ¿Cuál es la imagen de menos 3? Si vemos el gráfico, está por debajo de menos 1 y por encima de menos 2, que es el ejemplo que les acabo de dar. En la imagen de menos 3 está por encima de menos 2, pero por debajo de menos 1, porque es este puntito. Podemos decir que es aproximadamente menos 1,6, pero podría ser menos 1,55 tal vez. Al trabajar con la fórmula
en forma analítica, es decir, haciendo las cuentas, el proceso es más complicado pero exacto y podemos tomar el valor que queramos. Por ejemplo, puedo calcular con exactitud la imagen del número 5,87 si es que tenemos la fórmula, ¿sí? Entonces acabamos de introducir el concepto de imagen de un número. Veamos ahora el concepto de preimagen. La preimagen de un elemento del codominio, o sea, del eje Y, está formado por todos los elementos del dominio que se relacionan con él. En los diagramas de Venn sería como ir en el sentido opuesto de las flechas. En un gráfico cartesiano, para encontrar la preimagen de un valor, debemos colocarnos sobre una recta imaginaria en el eje Y y ver qué valores del dominio se relacionan con dicho valor. Si el elemento elegido no está en la imagen, la preimagen será el conjunto vacío. Vamos a ver ejemplos. Busquemos la preimagen del menos 2. Fíjense, voy hasta el menos 2 pero en el eje Y y me fijo con la recta imaginaria de la que estaba hablando cuántas veces corta a la función. Entonces la preimagen del menos 2 es este punto, menos 2, es este punto, 4, algo, y este punto 6. ¿Sí? Acá está escrito, la preimagen del menos 2 es el conjunto menos 2, 4,5 y 6. Bien, antes de continuar, recordemos un término ya trabajado, los intervalos reales. Esta teoría ya hemos trabajado anteriormente. Los intervalos reales. Si queremos escribir el conjunto de los números enteros mayores que 6 y menores o iguales que 13, escribiríamos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Las llaves indican que estamos indicando un conjunto. Pero si queremos hacer lo mismo con los números reales, nos sería imposible. ¿Por qué? Estos eran enteros. Los enteros no tienen números en el medio con coma. Pero ¿cómo escribiría yo los mayores que 6 y menores o iguales que 13 si tengo que escribir todos los números? No se puede. Entre dos números reales cualesquiera existen infinitos elementos. Para indicar subconjuntos de ellos se utilizan los intervalos. Entonces, este intervalo sería desde el 6 hasta el 13. El 6 sin incluir y el 13 incluido. ¿Sí? Esto es para recordar. Todo esto ya lo saben. Bien, tenemos los intervalos abiertos que no incluyen a sus extremos. Después tenemos los intervalos cerrados, que sus extremos están incluidos. Teníamos los semiabiertos, que podían comenzar abierto y terminar cerrado o al revés. Teníamos los intervalos infinitos, que incluían al más infinito o al menos infinito. Y como observación, el infinito siempre lleva paréntesis, ya que como no es un número real, no puede estar incluido en el conjunto. Todo eso que acabo de pasar sin leer, lo leen después ustedes porque es teoría que ya vimos. Bien, volvamos con las funciones. Tenemos nuevamente el gráfico. El dominio sobre el eje X, el codominio sobre el eje Y. Bien, la curva continúa, no tiene ni principio ni fin. Esta curva viene de atrás, puede seguir para arriba y para atrás, y esta puede seguir para arriba y para adelante, ¿sí? O sea, más infinito y desde menos infinito. Eso está indicado por las flechas. Si no posee flechas, pero tampoco un final marcado, sabemos que continúa, ¿sí? Puede no tener las flechas, pero no tiene una raya o un punto como que arranca de ahí. Entonces, se considera que continúa. Al no cortarse, podemos afirmar que la curva se extenderá a lo largo de todo el eje X y, por lo tanto, el dominio será todos los números reales. La imagen de la función son los valores del codominio que se relacionan con los valores del dominio. En un gráfico cartesiano se representa sobre el eje Y, ya que la imagen forma parte del codominio. Bien, entonces, el dominio son todos los valores que utiliza el gráfico de la función. Y la imagen son todos los valores de Y que se utilizan, ¿sí? Si
Si observamos la curva, el número más bajo que toma la función es el -3. Fíjense, en el eje Y es el -3. De ahí hacia arriba toma todos los valores positivos, ya que la curva continúa. De acá para arriba se toman todos los valores, o sea, estos negativos y todos los positivos. Pero de acá para abajo no se toman los valores. No están siendo usados los valores desde -3 para abajo. ¿Sí? Entonces la imagen comienza en -3 incluido y continúa hacia el infinito. Entonces la imagen en este intervalo es -3 infinito. Para hallar el dominio podemos imaginar las líneas verticales en los diferentes valores del eje X. Si la curva corta a dicha recta, significa que dicho valor se encuentra en el dominio. Con la imagen podemos hacer lo mismo, pero imaginando líneas horizontales. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos que imaginarnos líneas verticales, dice acá, ¿no? Yo me imagino, ¿esta línea vertical corta la función? Sí, entonces este punto pertenece al dominio. Este también, entonces este punto que es el -1 pertenece al dominio. Este, el 2, pertenece al dominio, sí, porque corta a la función. Todos los puntos del eje X van a cortar a la función, porque todas las rectas que yo ponga verticales van a cortar el gráfico de la función. Y lo mismo sucede si buscamos la imagen. Me fijo, ¿esta recta cortó a la función? Sí, bueno, entonces el 2 pertenece a la imagen. Esta, sí, la corta acá, acá y acá y acá. Entonces el 0 pertenece a la imagen. Esta no la corta nunca. Entonces el -4 no pertenece a la imagen. Y por eso la imagen empieza en -3 infinito. Porque hasta el -3 todas las líneas que yo ponga horizontales no van a cortar a la función. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Fíjense, en este gráfico comienza con un puntito cerrado y termina con un puntito abierto. ¿Qué quiere decir esto? No sigue para el menos infinito y el más infinito. Empieza ahí y termina ahí. El -6, si ustedes están parados en -6 o si hacen una recta vertical, el -6 está incluido en el dominio. Pero el 8 no está incluido en el dominio porque por eso tiene ese agujerito, un hueco. ¿Sí? Quiere decir que ese punto no pertenece al gráfico. Bien. Entonces, si escribimos el dominio en forma de intervalo, obtendremos que es desde -6 hasta 8 sin incluir. Y si escribimos la imagen, es desde -3 hasta 6 inclusive. Porque todos los valores, si yo hago rectas horizontales, todas las rectas van a cortar a la función. Muy bien. Actividades. Para las funciones representadas, estimar a partir de su gráfico los valores que se indican. Entonces ustedes tienen que fijarse. F de -4. Bueno, F de -4 tienen que ir por el eje X, esta es F y esta es G. Tienen que ir hasta el -4 y fijarse en qué punto cae la función. F de -4 sería 3. De la misma forma completarían todos estos. Los valores de X tales que G de X son 0. Bueno, ¿cuándo G de X es 0? ¿G de qué punto me da 0? Fíjense, está acá. ¿Qué punto es ese? Bueno. ¿Qué otro más? ¿Qué otro más? Fíjense ustedes. ¿Qué valores de X hacen que el gráfico se vaya al 0? O sea, Y igual a 0. Y sé los valores de X tales que cuando reemplazo en F de X me da 3. ¿En qué valores me da 3? Y bueno, tengo que ver en 3 qué valores son los que encuentro como preimagen. Estos dos, el B y el C, corresponden a preimágenes.